Hola a todos y bienvenidos a una nueva exploración. Hoy, eh, hoy tenemos una misión que de verdad es verdaderamente monumental en nuestra inmersión. Sí, monumental es la palabra. Vamos a intentar entender cómo se repara lo que parece irremediablemente roto. Y claro, no hablamos de objetos rotos, sino de algo mucho más intrincado. Hablamos de la mente humana individual y a la vez del tejido mismo de nuestra sociedad. Es un tema muy profundo, sin duda, porque cuando pensamos en fracturas a nivel psicológico o en el daño social que causa un crimen grave, existe una tendencia casi instintiva, digamos, a ver ese daño como una mancha permanente. Ajá. O con demasiada frecuencia, la reacción es mirar hacia otro lado y simplemente fingir que no ocurrió. Exacto. Y para entender cómo salir de esa oscuridad, cómo romper ese ciclo, hoy trajimos a la mesa dos fuentes que son absolutamente fascinantes. A simple vista, podrían parecer de disciplinas completamente distintas, Totalmente distintas. pero están profundamente conectadas por la misma pregunta central. Por un lado, tenemos extractos del revolucionario trabajo Trauma y Recuperación de la psiquiatra Judith Herman, una obra que, bueno, cambió para siempre como entendemos el daño psicológico. Así es. Y por el otro lado, vamos a sumergirnos en un artículo académico de 1999, escrito por el criminólogo Lode Walgrip titulado Justicia Restaurativa, en busca de una teoría y un programa. El puente que une a estos dos titanes del pensamiento es muy revelador. Porque cuando ocurre un acto terrible, ya sea una atrocidad en el ámbito privado o un crimen grave en el ámbito público, la respuesta instintiva es la negación. Claro. Queremos enterrar el horror, ¿verdad? Pero la gran pregunta que cruza ambas fuentes es, ¿qué pasa cuando la sociedad o el individuo deciden dejar de negar y en su lugar empiezan a hacer el trabajo sucio y difícil de reparar el daño real? A ver, vamos a desempacar esto. Empecemos por la mente humana y el trabajo de Judith Herman, que es un verdadero parteaguas clínico. Ella plantea que hay una guerra interna cuando alguien vive una atrocidad, Una guerra literal. un conflicto que define la esencia misma del trauma, ¿no? Así es. Herman lo llama la dialéctica central del trauma psicológico. Imagina que intentas mantener una pelota de playa sumergida bajo el agua. Buena imagen. Por un lado, existe la voluntad desesperada de la víctima y también de la sociedad de negar los acontecimientos horribles, de enterrarlos porque son impronunciables, duelen demasiado. Pero por otro lado está la voluntad igual de poderosa de revelar esa verdad en voz alta. Las atrocidades simplemente se niegan a ser enterradas. Sí. Cuando se impone el secreto, la historia no desaparece mágicamente. Simplemente resurge a la superficie, pero ya no como una narración coherente, sino como un síntoma psicológico o incluso una dolencia física. El síntoma es en esencia una historia reprimida que grita por ser escuchada. Y lo que me parece fascinante de la lectura es que esta dinámica no solo pasa en la cabeza de un individuo a puertas cerradas. Herman hace un diagnóstico a gran escala y señala que la sociedad entera sufre de una especie de amnesia episódica. Exacto, una amnesia colectiva. Colectivamente, olvidamos el trauma, lo invisibilizamos. Y se requieren fuerzas culturales inmensas para que esa realidad reprimida salga a la luz y, sobre todo, se tome en serio. Sí, no pasa de forma natural. Las fuentes, de hecho, trazan cómo el estudio clínico del trauma ha dependido históricamente de movimientos políticos fuertes. Y aquí, para cualquiera que busque aprender de la historia escuchando este análisis, es fundamental hacer una observación. Herman detalla esto históricamente, señalando cómo estos descubrimientos médicos siempre han ido a remolque del clima político de su época. Y al repasar esto, queremos aclarar que no estamos avalando ideologías ni tomando posturas sobre movimientos actuales, sino observando estrictamente la lente de la historia clínica. Una aclaración muy pertinente. Y bajo esa lente histórica, Herman identifica tres grandes olas donde lo reprimido logró salir a flote. Ajá. El primer momento fue a finales del siglo XIX en Francia, con el estudio de la histeria. Esto fue impulsado en su momento porque coincidía con los intereses del movimiento republicano anticlerical que desafiaba a las instituciones conservadoras. Interesante cómo se alinean los intereses. Exacto. El segundo gran destello fue la atención a la neurosis de combate o el trauma de los veteranos.
Esto se visibilizó verdaderamente después de la Primera Guerra Mundial y de Vietnam, gracias a que el contexto del movimiento pacifista exigía mirar el costo real de la guerra. Y el tercer gran momento, que es vital para el libro de Herman, es la visibilización de la violencia sexual y doméstica en el ámbito privado. Sí, crucial. Un trauma epidémico que alcanzó la conciencia de la psiquiatría institucional gracias al escrutinio impulsado por los movimientos feministas y de derechos humanos en Occidente a finales del siglo XX. Sin esa presión social, el ámbito médico simplemente no estaba mirando hacia adentro de las casas. Lo fascinante aquí es cómo el estudio del trauma psicológico siempre tiene que luchar contra la corriente. Hay una inercia social casi automática que busca proteger el status quo. Y esto a menudo resulta en desacreditar a la víctima o volverla invisible. Totalmente. Y Herman hace una observación que la verdad resulta escalofriante. Cuanto más poderoso es el perpetrador, mayor es su facultad para nombrar y definir lo que es la realidad. ¡Wow! Si el perpetrador tiene influencia, poder económico o autoridad moral en una comunidad, su versión de los hechos se convierte en la versión oficial, y la memoria de la víctima es tratada como una ilusión o una mentira, como si estuviera loca. Y eso nos lleva de lleno a un punto sumamente perturbador de la obra, pero que es la clave absoluta para entender el daño profundo. Me refiero al concepto de cautividad. Sí, un concepto muy duro. Herman aclara que un evento traumático único, como un accidente de auto o un desastre natural, puede pasar en cualquier lado y, obviamente, deja cicatrices. Pero el trauma prolongado, la destrucción sistemática de la personalidad de alguien, solo ocurre en situaciones de cautiverio. Exactamente. Situaciones donde la víctima literalmente no puede escapar. Y la revelación aquí es que esa cautividad no requiere rejas de metal ni guardias armados. O en sectas extremistas, pero el texto subraya una forma de cautividad doméstica que suele pasar completamente inadvertida para el resto del mundo. Fíjate que eso es lo que más asusta. Porque ocurre dentro de la familia, en las relaciones de pareja o en el abuso infantil. El perpetrador en estos casos utiliza técnicas organizadas que parecen sacadas de un manual de interrogatorio militar. Increíble. Debilitamiento físico, terror impredecible, aislamiento sistemático de amigos y familiares y recompensas intermitentes de afecto. Todo esto está fríamente diseñado para destruir el sentido del yo de la víctima y hacerla totalmente dependiente. Y hay un detalle en los perfiles psicológicos que realmente hiela la sangre. Según los testimonios y la investigación clínica, el rasgo más destacable del perpetrador de este tipo de cautiverio doméstico es su aparente normalidad. Sí, la máscara. Para la sociedad, para los vecinos del barrio, sería mucho más fácil y reconfortante que el victimario pareciera un monstruo evidente, alguien que gruñe y asusta a primera vista. Pero la realidad es que operan bajo una máscara impecable de normalidad, a menudo siendo ciudadanos ejemplares de puertas para afuera. Ciudadanos que todos respetan. Exacto. Entonces, ante este terror repetido y escondido, ¿cómo reacciona el sistema de defensa biológico y psicológico del ser humano? Se desorganiza por completo y de formas muy específicas. Herman clasifica los síntomas en 3 categorías principales que muestran cómo el cuerpo intenta sobrevivir a lo insoportable. A ver. Primero, la hiperactivación. El sistema de alarma del cuerpo se descompone y se queda encendido permanentemente. Quien sobrevive a esto vive en una expectativa constante de peligro, sobresaltándose por ruidos mínimos, incapaz de dormir, con el cortisol por las nubes. Un estado de alerta eterno. Exacto. Segundo, la intrusión. Aquí el tiempo se rompe. El momento traumático deja una huella indeleble que irrumpe en el presente. No es solo un recuerdo desagradable, son regresiones emocionales o pesadillas aterradoras donde la persona siente que está viviendo el evento otra vez, en tiempo real. Y la tercera categoría, que me parece la más incomprendida por la gente en general, es la constricción. Sí, vital entenderla. Cuando escapar físicamente no es posible, cuando luchar es inútil, el cuerpo y la mente simplemente se congelan. Es la respuesta del sistema nervioso de rendición, una parálisis que a menudo viene con anestesia emocional, disociación o pérdida de sensaciones físicas. Es el cerebro diciendo, si no puedo salvar el cuerpo, al menos voy a desconectar la mente para no sentir el impacto brutal. Exacto. Y comprender estas 3 respuestas
hiperactivación, intrusión y constricción explican perfectamente el gran fracaso de la psiquiatría tradicional en los años 80 frente a las víctimas de abuso doméstico o infantil. Esta es una de las partes más reveladoras de las fuentes. Es como si la psiquiatría institucional hubiera intentado usar un manual de mecánica de aviones para arreglar un submarino. ¡Qué buena analogía! Las fuentes nos cuentan que el famoso diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, el TEPT, se incluyó en los manuales en 1980. Pero estaba diseñado casi exclusivamente pensando en los veteranos de guerra que volvían con traumas de combate agudos. ¿Por eventos únicos o periodos específicos? Claro. Entonces, cuando los psicólogos intentaban aplicar este diagnóstico a personas que habían sufrido cautiverio y abuso prolongado desde la infancia, simplemente no encajaba. Veían síntomas complejos que no entendían. Claro, porque el diagnóstico original buscaba flashbacks de un evento específico, pero fallaba en capturar las alteraciones crónicas de un trauma prolongado y sistemático. No contemplaba la fragmentación psicológica profunda, la pérdida total de confianza en la humanidad o los cambios drásticos en la identidad. Es que es otro nivel de daño. Un niño que crece en cautiverio, por ejemplo, no tiene un yo anterior sano al cual regresar. Su identidad se formó dentro del trauma. De ahí surge la urgencia absoluta de Herman y otros expertos de nombrar un nuevo síndrome, el trastorno de estrés postraumático complejo, TPTC. Un cambio monumental. Darle este nombre no es solo un tecnicismo médico, es un acto de justicia epistemológica. Es validar la experiencia de quienes han sobrevivido a la explotación prolongada. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud ya lo incluye en su clasificación internacional, aunque en los pasillos de otros manuales psiquiátricos, la burocracia clínica sigue debatiendo sus límites. Es un alivio ver que la ciencia, poco a poco, alcanza la realidad de las víctimas. Pero el libro de Herman no se queda solo en el diagnóstico de la oscuridad. Afortunadamente, traza un mapa hacia la luz. Sí, la recuperación. Detalla 4 fases principales en el camino a la recuperación individual. La primera, que parece obvia pero a menudo se salta en las terapias apresuradas, es la seguridad. Fundamental. No se puede sanar en medio del fuego. La persona necesita restablecer el control sobre su propio cuerpo y gradualmente crear un entorno seguro, lejos de la amenaza constante. Sin esa base, cualquier intento de terapia profunda puede retraumatizar a la persona. Exacto. Una vez lograda la seguridad firme, viene la fase de recuerdo y luto, que es un trabajo monumental. La memoria traumática suele ser muda, estática, conformada por imágenes fragmentadas sin una narrativa lógica. El objetivo aquí es transformar esa memoria congelada y aterradora en una historia real con principio, medio y fin, ponerle palabras al horror para que deje de gobernar el presente. Pero fíjate, quizás lo más duro de esta fase es el componente del luto. Sí, esa idea me impactó muchísimo al leer, porque no es solo llorar por lo que pasó materialmente, es llorar por el antiguo yo que el trauma destruyó, o en casos de trauma infantil, llorar por la persona que la víctima podría haber sido si el abuso jamás hubiera ocurrido. Es un duelo muy complejo. Es un duelo por el potencial robado. Y solo despidiéndose de esa identidad, aceptando esa pérdida que es irreparable, la persona puede permitirse la libertad de construir un yo completamente nuevo. Es un proceso de metamorfosis dolorosísima y desemboca en la última fase, la reconexión. Ajá. El trauma aísla y destruye la creencia en que los demás pueden ser seguros. La sanación completa no ocurre en el vacío de la meditación solitaria. Requiere forjar nuevas conexiones con otras personas para restaurar facultades fundamentales como la confianza, la intimidad y el sentido de pertenencia a una comunidad. Ahora, en todo este viaje laberíntico, hay una figura acompañando a la víctima, el terapeuta. Y Herman tiene una visión muy tajante, casi radical, te diría, sobre el rol que debe jugar este profesional de la salud mental. Desafía mucho la imagen clásica del psicoanalista silencioso y distante. La desafía por completo. Para Herman, la recuperación se basa fundamentalmente en devolverle el poder y el control a la víctima, algo que el perpetrador le robó. Claro. Por lo tanto, el terapeuta nunca debe intentar controlar el proceso o tomar decisiones por la sobreviviente. Su rol es ser un facilitador del empoderamiento. Pero la afirmación más audaz de Herman es que, en el conflicto entre una víctima y un perpetrador, la neutralidad moral simplemente no existe. Eso es fuerte.
Ser un testigo distante o puramente objetivo del dolor ajeno no es ser un buen profesional. A menudo es ser cómplice del silencio. ¿Qué peso tan inmenso para el profesional que asume el caso? Básicamente está diciendo que validar la experiencia de abuso y ponerle nombre a la atrocidad es elegir un bando de forma activa. Sí, sin medias tintas. El terapeuta debe posicionarse explícitamente del lado de la víctima, y al hacerlo sabe muy bien que se convertirá en un blanco. Enfrentará la furia del perpetrador si éste se entera, y muchas veces el escepticismo brutal de la misma sociedad que prefiere no saber lo que pasa a puertas cerradas. Es un compromiso ético profundo. Significa abandonar la comodidad de la neutralidad clínica para entrar en la trinchera del rescate humano, con todo lo que eso implica. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Hemos explorado las profundidades de cómo la negación destruye al individuo y cómo enfrentar la verdad es el único camino para reparar la mente. Pero si sacamos este lente del consultorio y lo aplicamos al tejido de nuestras ciudades, ¿qué sucede? El panorama cambia. ¿Qué pasa cuando el trauma no solo ocurre a nivel psicológico interno, sino que un individuo comete un delito grave, una fractura contra la comunidad entera? Aquí es donde entra de lleno nuestra segunda fuente, la obra del criminólogo Lord Walgrave y su vasta exploración de la justicia restaurativa. Y la conexión es deslumbrante. Es una transición perfecta. Porque Walgrave hace con el sistema penal exactamente lo que Herman hace con la psiquiatría. Nos obliga a replantearnos las definiciones más básicas. Así es. Asumimos que sabemos qué es la justicia, pero los sistemas tradicionales operan bajo premisas muy limitadas. Pensemos en el sistema punitivo tradicional, que es el estándar global, ¿no? Sí, el que todos conocemos. Es como si fuera una calculadora burocrática emocionalmente atrofiada. Define el delito simplemente como la ruptura de una norma legal escrita en un código estatal. Su ecuación es simple. Rompiste la regla del Estado, por lo tanto, el Estado te inflige una cantidad proporcional de dolor a través del castigo. Ecuación resuelta, caso cerrado. Digo, caso cerrado y archivado, pero nadie sanó. Y por otro lado, menciona el sistema rehabilitador, que ciertamente tiene mejores intenciones. Ve el delito como un síntoma de un déficit social o psicológico en el delincuente y se enfoca en tratarlo a él. Ajá. Pero de nuevo, el enfoque está completamente centrado en el infractor, dejando a la víctima real mirando desde la barrera, ignorada en su dolor. Y aquí es donde la justicia restaurativa cambia radicalmente las reglas del juego. Da un giro total. No mira el delito como una regla abstracta que flotaba y se rompió, sino como un daño tangible. Un daño material, emocional y relacional que ha sufrido una víctima concreta de carne y hueso, pero que también ha rasgado la confianza de la comunidad entera. Exactamente. Bajo este paradigma restaurativo, la misión primordial del sistema de justicia no es administrar venganza estatal ni forzar terapia obligatoria, sino crear las condiciones óptimas para que ese daño específico sea reparado en la mayor medida posible. La justicia se mide por cuánta sanación se logra, no por cuánto sufrimiento se inflige al culpable. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante, Walgrave no se conforma con la versión diluida y fácil de esta idea. Las fuentes explican que dentro de este movimiento hay un gran debate interno. Existe una visión minimalista, apoyada por muchos puristas. Sí, los que van con mucho cuidado. Sugieren usar la justicia restaurativa solo como una especie de desvío informal. Lo ven útil solo para delitos menores, como vandalismo juvenil o robos pequeños en tiendas. Y únicamente si todas las partes participan de forma 100% voluntaria. Tienen un terror genuino de que si el Estado interviene de forma dura, el proceso se vuelva mecánico y pierda su humanidad. Y es un miedo muy comprensible, dada la historia terrible de los sistemas penales en el mundo. Pero Walgrave argumenta firmemente contra esa visión minimalista. Él defiende una postura maximalista con todas sus letras. Maximalista. Nos advierte que si relegamos la justicia restaurativa, hacer solo un programa alternativo para roces vecinales voluntarios, la estaremos condenando a ser un simple adorno bonito del sistema penal punitivo, un anexo marginal que no cambia el núcleo de cómo la sociedad maneja el daño grave. Es que, si lo analizamos con cuidado, limitar esto a delitos menores
Es de alguna manera un insulto a las víctimas de crímenes verdaderamente atroces. Totalmente de acuerdo. Es como decirles, tu dolor es demasiado grande, tu trauma es demasiado complejo para intentar repararlo. Así que para ti solo tenemos la vieja calculadora de castigos, vamos a encerrar a esta persona y a olvidarnos de tu necesidad humana de respuestas. Walgrave propone que el enfoque restaurativo debe ser un paradigma completo, capaz de reemplazar toda la filosofía punitiva y dar una respuesta centrada en la reparación, incluso a los crímenes más devastadores. Si conectamos esto con el panorama general de lo que hablaba Herman sobre el trauma grave, la postura maximalista tiene todo el sentido ético y práctico del mundo. Todo el sentido. Las víctimas de violencia severa son precisamente las que más necesitan la oportunidad de recuperar el control, de recibir respuestas directas, de ver al perpetrador asumir la responsabilidad del daño masivo que causó. Claro, no las puedes dejar fuera del sistema sanador. Exacto. Pero claro, aplicar este paradigma a crímenes mayores y a gran escala requiere un salto conceptual enorme. Walgrave señala que debemos dejar de ver el delito como un asunto aislado solo entre dos personas. Debemos reconocer formalmente a una tercera parte profundamente afectada, que es la sociedad. Claro, el daño no ocurre en el vacío. Cuando se comete un robo violento o una agresión grave, el daño se expande como ondas en un estanque. La víctima directa sufre el impacto brutal, pero los vecinos empiezan a poner más cerraduras. La gente deja de caminar por ese parque de noche. Walgrave dice que un delito genera miedo y desconfianza generalizada. Pero va un paso más allá en su teoría legal. Explica que el delito daña algo llamado el dominio público. Ese concepto del dominio público es brillante para entender esto. Se refiere al conjunto de libertades, derechos, paz social y confianza que el Estado, en teoría, garantiza a todos los ciudadanos por igual. Ajá. Cuando un crimen ocurre y el responsable se burla de esas normas o simplemente es castigado en una celda sin reparar nada hacia afuera, todos los ciudadanos perdemos un poco de confianza en ese tejido social protector. Nos sentimos más vulnerables. Por lo tanto, bajo el modelo maximalista, la obligación del infractor es doble. No solo debe buscar la forma de reparar o compensar a la víctima directa, si es que la víctima está dispuesta a participar, sino que tiene el deber ineludible de reparar el daño hecho a ese dominio público, a la comunidad. Y esto se aterriza en acciones concretas, como asumir la responsabilidad públicamente o realizar un servicio comunitario. Y aquí las fuentes hacen una distinción que es de vida o muerte para el modelo. Una distinción absolutamente vital. El servicio comunitario en la justicia restaurativa no tiene nada que ver con el trabajo forzado al estilo de picar piedra bajo el sol abrasador encadenado a otros. Las típicas películas. Exacto, no es eso. No es un ejercicio punitivo, degradante o humillante diseñado para hacer que el delincuente sufra como retribución pública. Al contrario, debe ser una labor simbólica y constructiva, diseñada específicamente para restaurar el valor en la comunidad afectada, demostrar un respeto renovado por las normas colectivas y, de paso, ofrecerle al infractor una vía real para redimir su estatus como ciudadano útil. Pero, claro, en el mundo real, la teoría académica choca fuertemente con la resistencia humana. Y aquí llegamos al dilema central y más polémico de la propuesta maximalista de Walgrave. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a la pared de concreto del rechazo? El gran obstáculo. ¿Qué pasa si la víctima legítimamente se niega a participar en cualquier tipo de mediación porque está aterrorizada? O peor aún, ¿qué pasa si el delincuente adopta una postura desafiante, dice «no me importa el daño que causé» y se niega rotundamente a reparar nada de forma voluntaria? Si dependemos solo de la buena voluntad para aplicar esto, el sistema entero colapsaría ante los casos más difíciles y graves. Y es ahí, justo en ese punto de fricción, donde Walgrave introduce una herramienta que incomoda profundamente a los teóricos más idealistas, la coerción restaurativa. Un concepto difícil de tragar para algunos. Él no huye de la realidad del poder estatal. Sostiene que cuando las soluciones voluntarias fracasan o son humanamente imposibles, pero la sociedad y las víctimas aún necesitan una respuesta innegable al daño, el Estado tiene el deber de intervenir usando la coerción a través de los tribunales. Pero ojo, y esto es el filo de la navaja en la teoría de Walgrave. Usar la fuerza del Estado no significa rendirse y volver al castigo tradicional por venganza. Exactamente. Esa es la línea fina. La intervención coercitiva del juez
no debe tener como motivación aplicar lo que Walgrave llama una venganza legalizada. El tribunal impondrá una sanción contra la voluntad del ofensor, sí, pero la naturaleza y el objetivo central de esa sanción deben seguir siendo obstinadamente restaurativos. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Un juez podría, por ejemplo, confiscar bienes para asegurar una restitución formal y material a la víctima. Podría ordenar pagos obligatorios a un fondo general de víctimas o imponer horas de servicio comunitario riguroso. Incluso en casos extremos, si el delincuente debe ser encarcelado para proteger la seguridad pública inmediata, el tiempo de reclusión y las actividades dentro de la prisión deben estar enfocadas en confrontar al ofensor con el daño causado. Preparar su salida. Preparar su futura reintegración, no simplemente dejarlo pudrirse en una celda olvidando lo que hizo. Para evitar que esta coerción, bien intencionada, se convierta en una tiranía desmedida del Estado, Walgrave es tajante al decir que todo este andamiaje requiere garantías legales estrictas, básicamente las mismas del sistema tradicional. El Estado debe asegurar el derecho a la defensa, la presunción de inocencia inicial y sobre todo que cualquier sanción impuesta coercitivamente sea absolutamente proporcional a la gravedad del daño. La proporcionalidad es clave. No se le puede imponer una vida entera de servidumbre comunitaria a alguien por un daño menor, solo por ser restaurativos. Se busca una restauración razonable, no un pretexto elegante para el autoritarismo judicial. Es un equilibrio tremendamente delicado de mantener. Exige que todo nuestro aparato institucional sufra una transformación filosófica desde sus cimientos. Deben dejar de medir su éxito por la cantidad de años de prisión dictados a fin de mes o el dolor infligido a los culpables. Sería un cambio de métricas total. Y comenzar a evaluar cuánta paz y compensación real lograron generar en la calle. Y sorprendentemente, la investigación sugiere que incluso una sanción impuesta a la fuerza puede terminar teniendo un efecto profundamente constructivo. Si el delincuente cumple esa sanción dentro de la comunidad interactuando con otros, en lugar de aislado en una celda, a menudo logra eventualmente comprender el impacto real de sus acciones y empieza a desmontar los estereotipos que lo alienaban de la sociedad. ¡Qué inmensa travesía hemos hecho en el análisis de hoy! Estoy impresionado. Si tuviéramos que dar un paso atrás y observar el mapa completo que hemos trazado cruzando los descubrimientos clínicos de Herrmann y las teorías legales de Walgrave, la revelación es ineludible para cualquiera de nosotros tratando de entender cómo sanar. Es un mapa muy claro. Ya sea que estemos mirando la mente humana destrozada por un trauma prolongado en la oscuridad del hogar, o estemos observando un sistema judicial intentando lidiar con el crimen crónico en las calles, la verdadera justicia y curación nunca provienen de esconder el problema bajo la alfombra de la amnesia social. ¡Nunca! Y tampoco provienen de infligir más dolor ciego bajo el disfraz de la retribución o la venganza institucional. La curación general requiere valentía, proviene de mirar el daño de frente, validar y empoderar a quienes han sido afectados y trabajar activamente, incluso requiriendo la fuerza institucional si es absolutamente necesario, para restaurar la conexión perdida y el sentido de comunidad. Y esto tiene una aplicación profunda y tangible en la vida cotidiana, de todos. Porque vivimos inmersos en un mundo caracterizado por una saturación de tensiones, un clima de polarización constante y conflictos que estallan a diario, ya sea en las noticias globales o, seamos sinceros, en la mesa del comedor de nuestras propias casas. Totalmente cierto. Internalizar el hecho de que reparar activamente un daño, asumiendo responsabilidad y buscando entender el dolor del otro, es infinitamente más efectivo y duradero que la simple reacción instintiva de castigar la transgresión. Y eso puede transformar nuestra experiencia vital. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de lente que aplica para todo. Desde cómo navegamos una discusión familiar acalorada y evitamos el resentimiento a largo plazo, hasta cómo evaluamos las políticas públicas y participamos en los debates cívicos de nuestro país. Es la diferencia radical entre preguntar frente a un conflicto ¿cómo te hago pagar por esto?, frente a preguntar, con valentía, ¿qué necesitamos para reparar lo que se acaba de romper? Totalmente de acuerdo contigo. Es evolucionar de la inercia básica de la venganza hacia el trabajo activo y consciente de la restauración. Así es. Y esto plantea una pregunta importante. Una reflexión provocativa para que quienes nos escuchan la mastiquen y la exploren por su cuenta al terminar de escuchar este análisis. Adelante con la pregunta.
A lo largo de esta intrincada inmersión, hemos visto que tanto la verdadera recuperación del trauma psicológico como la auténtica justicia restaurativa exigen un nivel de deconstrucción brutal. Nos exigen destruir nuestro antiguo yo, desmantelar nuestras viejas estructuras de defensa y las instituciones tradicionales que nos daban falsa seguridad, todo para forjar formas de relacionarnos que nunca antes habíamos practicado. Entonces, al llegar al final de este doloroso pero indispensable proceso de sanación profunda y reparación, ¿seguimos siendo en esencia la misma sociedad o el mismo individuo que fue herido en un principio y simplemente sanó? ¿O acaso el acto radical y transformador de mirar el abismo y reparar el trauma nos convierte irremediablemente en una especie humana completamente distinta? ¡Qué planteamiento tan abrumador! Una pregunta que sin duda nos deja muchísimo para procesar, cuestionar y debatir en nuestras propias vidas. Ha sido verdaderamente un privilegio recorrer la profundidad de estos textos y desentrañar estas estructuras complejas de la mente y la justicia. A todos los que han caminado con nosotros a través de este análisis, gracias por prestar su tiempo, su apertura y su inmensa curiosidad a un tema tan vital y urgente para nuestro tiempo. Nos encontraremos muy pronto en la próxima inmersión profunda. Hasta entonces.